De un tiempo para acá yo me he vuelto una lectora más exigente. Y es que antes, cuando no me gustaba un libro, yo era muy condescendiente y era como tipo, no es para mí. Y creo que esto es algo muy común en las comunidades de lectores. Y creo que una de las razones por las que hacemos eso es porque primero no queremos ser como irrespetuosos con la obra o con el autor, pero por otro lado creo que también se debe a que hoy en día nos da miedo criticar o ser críticos. Y esto era algo que venía pensando en relación a la literatura, pero yo creo que también se puede aplicar al arte en general. Y es que por un lado, los criterios que tenemos para juzgar las obras creo que han cambiado bastante en los últimos años. Ahora los criterios para juzgar una obra son muy amplios y no queremos hablar mal de una obra o ser críticos con ella porque creemos que el arte es subjetivo. Y si bien a mí de un tiempo para acá me empezó a rayar esta idea de el arte subjetivo, no sabía por qué. Y ahora que lo he venido pensando, creo que es porque el no juzgar el arte nos impide tener una experiencia estética con él. Así que eso vamos a hablar hoy. Antes de hablar de cómo el no juzgar el arte nos impide tener una experiencia estética con este, me gustaría hablar de cómo el internet parece tener un doble estándar con el ser crítico, porque al parecer está bien juzgar cierto tipo de obras, pero otras no tanto. Y es que no es que esté mal criticar el arte, sino está mal criticar cierto tipo de obras. Y digo esto porque me encuentro en internet con muchos videos de canales de YouTube en los que se hacen reseñas negativas de películas de Netflix o de libros de Wattpad que generalmente son para adolescentes, que son románticos y que, ¿por qué no?, tienen un contenido que puede ser problemático. Entonces, en este tipo de videos se hacen reseñas en los que se burla de ese tipo de contenido, pero también se hace una reflexión de por qué esto no funciona y por qué este tipo de obras suelen tener un mensaje o un significado que es tóxico y problemático. Pero por alguna razón creo que cada vez es más extraño encontrar reseñas negativas de libros que no sean salidos de Wattpad o que de plano no sean juveniles. Uno no ve, por ejemplo, reseñas negativas de libros de, qué sé yo, Isabel Allende, Vargas Llosa, y no es que esté diciendo que estos escritores sean malos, a mí me gustan mucho, pero a lo que voy es que existe como una diferenciación entre lo que es la literatura seria y la literatura juvenil, que por qué no enfrasca los libros de Wattpad y la literatura romántica que vemos en tendencia en TikTok. La respuesta fácil sería entonces que este tipo de libros no son tomados en serio como literatura y por eso los influencers o los creadores de contenido de libros no dudan en hacer reseñas negativas de este tipo de libros. Y bueno, ustedes me dirán que como no son tomados en serio si es que hay muchas personas que los leen y que los compran. Pero incluso los mismos lectores no consideran este tipo de libros como literatura en todo el sentido de la palabra. Ellos mismos admiten que no lo leen porque no quieren posar de intelectuales, sino porque les gusta disfrutar de la lectura. Y no me malentiendan, a mí me parece muy bien que se reflexione sobre este tipo de libros y a mí me divierten mucho este tipo de reseñas. Sin embargo, mi problema con esto es que cada vez se ve más una tendencia a criticar solo libros y obras de arte de cierto tipo. Y la cuestión es que hay libros que son considerados serios o más serios, que igual son muy mediocres y malos, o en fin, hechos con poco amor. Pero bueno, ¿a qué se debe esto y por qué creo yo que cada vez nos gusta menos ser críticos con las obras que leemos? Creo que la razón más obvia es que obviamente nadie quiere leer un libro o ver una película o consumir cualquier tipo de arte que sabe que no le va a gustar. Entonces es mucho más común que una persona lea solamente libros que sabe que le van a gustar en vez de libros que sabe que va a detestar. La segunda razón es que los criterios para juzgar el arte han cambiado mucho, en mi opinión. Creo que hoy en día las personas se centran mucho más en lo apropiada que puede llegar a ser la obra, a centrarse en si es buena o no. Y aunque creo que esto es un fenómeno que es mucho más recurrente en el mundo de habla inglesa, como Estados Unidos o el Reino Unido, sí creo que una razón muy común por la que las personas dicen que no les gusta un libro es porque creen que tiene una representación negativa o no apropiada de cierta comunidad o de cierto evento histórico o porque tiene tintes políticamente incorrectos. Y miren, hasta yo lo he hecho, ¿saben? Por ejemplo, cuando un libro directamente refleja un sentido de vida o una filosofía que a mí me parece problemática, pues de plano digo que ese libro no me gustó. Pero una cosa es decir que el libro no te gustó porque refleja ciertas posturas que a ti te parecen problemáticas, y otra muy diferente es entender por qué el libro en sus cimientos no tiene lo que se requiere para que a ti te genere una emoción estética. Pero de eso, de la emoción estética, vamos a hablar más adelante. La tercera razón es porque el internet
ha hecho que nos dé miedo ser críticos. No solo con los libros, sino con cualquier cosa. Está visto que si criticas algo es porque eres un hater, respetas los gustos de los demás, no eres cool. Si algo no te gusta es porque eres un amargado que es incapaz de relajarse y disfrutar. Está la presión que existe por respetar todo tipo de arte, que de plano da miedo decir que un libro es malo, y preferimos decir la vieja confiable. No era para mí, no es el tipo de lecturas que a mí me gustan, y esto siempre viene rematado con un pero todo el mundo tiene derecho a leer lo que quiera. Y no tengo ningún problema con estas afirmaciones. A mí me parece que obviamente todo el mundo tiene derecho a leer lo que quiera y que está bien que uno reconozca que un libro no es del tipo de libros que a uno le gustan. El problema viene cuando no reconocemos el trasfondo de estas ideas, el cual muchas veces no somos conscientes. Lo primero que yo veo implicado en este tipo de afirmaciones es la democratización del arte, que pretende que todo el mundo tenga acceso a este. Y además que sean válidas todas las miradas en torno al arte. Y no tengo ningún problema con esto, a mí me parece genial que todo el mundo pueda acceder a las diferentes formas de hacer arte y de consumirlo, pero el problema empieza siempre con, adivinen qué, capitalismo. Obvio, todos los problemas comienzan allí, y es que la democratización del arte ha sido usada o incluso promovida por la industria editorial para validar cualquier tipo de libros que no tienen nada que ver con la literatura o que incluso si no tienen nada que ver con literatura, a veces ni siquiera están bien escritos o a veces no tienen un verdadero valor. Y se genera una validación a nivel cultural de este tipo de libros, haciéndole entender a las personas que está bien leer cualquier cosa, porque como el arte antes, o más bien todavía, es elitista, pues es casi un acto de rebeldía leer lo que a uno le gusta y ya. Pero creo que es muy fuerte que así como a nivel cultural hemos normalizado que la experiencia del arte se dé a partir de cualquier obra artística, al mismo tiempo y paradójicamente no tengamos ninguna experiencia estética y que todo sea más bien una experiencia de consumo. Y es que hoy en día está esta dicotomía de el lector intelectual y el lector casual. Esta dicotomía ha causado que muchas personas rechacen la postura del intelectual porque no quieren pretender ser algo que no son. Pero la cuestión es que uno no tiene que ser un intelectual para ser crítico con las obras que lee, para darse cuenta de cuáles son los fallos de una obra o para querer disfrutar de una obra que esté bien escrita y bien ejecutada. Además, esta visión del lector casual nos presenta como la de un lector que solo quiere disfrutar. ¿Y saben qué implica este discurso del disfrute? La concepción de la lectura pasiva, que el lector no tiene ningún tipo de papel, lo único que debe hacer es disfrutar. Amigos míos, déjenme decirle, eso no tiene nada que ver con disfrutar, eso es puro y físico consumo. Sí, el mismo consumo que promueve el capitalismo para que estemos todo el tiempo gastando dinero y satisfacer necesidades que no tenemos. Esta filosofía de la lectura para disfrutar y de leer porque sí, porque es emocionante y porque está de moda, está muy ligada al pensamiento del carpe diem, muy bien utilizada por el capitalismo para hacer que gastemos todo nuestro dinero porque lo único que importa es disfrutar la vida. La cuestión es que esto y disfrutar la vida no tienen nada que ver. Más bien esto se vuelve un ritual sin significado en el que nunca satisfacemos nada realmente, en el que la experiencia es vacía y por lo tanto la necesidad de repetirla es constante. Leer, verdaderamente leer, no tiene nada que ver con consumismo y obviamente la actividad de leer implica tener que comprar libros. Pero cuando pensamos en la lectura como una actividad de la mente, esto es lo más revolucionario que se puede hacer, porque el libro no es simplemente un objeto que esté allí para satisfacer una necesidad inmediata, sino que pensamos en la obra como algo que está vivo y que nos habla, algo con lo que dialogamos, con el que encontramos acuerdos y desacuerdos, que a su vez se construye a sí misma a través de cada palabra y que al mismo tiempo nos construye a nosotros como lectores y como personas, como sujetos pensantes y sensibles. Es ahí cuando se da una verdadera emoción estética. Es ahí cuando el arte logra su cometido y puede penetrar en el entramado mental y espiritual de nosotros para construir nuevos significados en nuestras conciencias. Y esto no es ni más ni menos que la creación de la sensibilidad, la capacidad de ver el mundo como antes no lo hacías, de comprender los mecanismos emocionales, mentales y relacionales de los otros y de sí mismo, de darle un sentido a su vida de forma consciente y deliberada en medio de tanto sinsentido. Yo siento que hoy se ha malentendido lo que es el pensamiento crítico. No se trata de criticar por criticar. No se trata de juzgar algo por ser políticamente incorrecto, aunque eso también es válido, sino entender los mecanismos de los que se vale el arte para entregarnos ese sentido que se construye para presentarse ante el mundo y asimismo develar ese sentido y decidir cuáles son las ideas que esta obra aporta a mi individualidad y a mis colectivos. Si no somos capaces de hacer algo como eso,
pues nos estamos perdiendo de todo lo que el arte tiene para ofrecernos y estamos privando al arte de darnos todo lo que posee. Así que esta es una invitación a que dejemos de normalizar la lectura porque sí, la lectura sin sentido, y a juzgar un libro si no nos gusta, porque eso contribuye a la visión que cada uno tiene del arte y de las obras literarias. Y por supuesto a que consideramos el arte por lo que es una experiencia estética, no una experiencia consumista. Bye. Antes de que se vayan, les quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal y de verdad espero que sigan viendo los videos y que les sigan gustando. Y quiero pedir una pequeña excusa porque sé que esta no es la edición que normalmente le meto a los videos, normalmente les meto más memes, más efectos de sonido y todo ese tipo de cosas, pero la verdad no estoy teniendo mucho tiempo para editar y ni siquiera estoy teniendo casi tiempo para leer, entonces como no quiero dejar de hacer estos videos, creo que voy a bajarle un poco a la exigencia con la edición y bueno, espero que igual les sigan gustando los videos y que igual los sigan viendo. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.